Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. Sansón, el hombre más fuerte de la historia. Destruido por la pasión, ¿cómo es posible que el hombre más fuerte que jamás haya caminado sobre la tierra, un guerrero ungido por Dios con poder sobrenatural, haya sido destruido no por ejércitos enemigos, sino por su propia pasión descontrolada? La historia de Sansón no es una simple leyenda sobre músculos sobrenaturales. Es una tragedia devastadora. Es la historia del poder sin carácter, de la fuerza sin sabiduría y de un llamado divino desperdiciado por impulsos carnales que nunca fueron sometidos. Esta historia probará que la mayor debilidad de un hombre no se encuentra en sus enemigos externos, sino en los deseos internos que se niega a dominar. Sin embargo, también revelará una verdad asombrosa, que la misericordia de Dios es más grande que nuestros fracasos más patéticos, y que un hombre quebrantado y ciego puede ser más útil para Dios que cuando estaba entero y orgulloso. Para entender a Sansón, debemos viajar a Canaán, alrededor del año 1100 a.C. Esta era la época de los jueces, un período oscuro y caótico en la historia de Israel, marcado por ciclos interminables de pecado, opresión, arrepentimiento y una liberación temporal. En este momento, Israel se encontraba bajo el dominio opresivo de los filisteos, un pueblo guerrero de la costa mediterránea. Esta opresión no era nueva, llevaba ya 40 años. Los filisteos no eran un enemigo simple, poseían tecnología militar superior, especialmente el hierro, y controlaban a Israel con mano dura, manteniendo al pueblo escogido en un estado de servidumbre y miedo constantes. Lo más peligroso de este escenario no era la fuerza de los filisteos, sino la debilidad espiritual de Israel. Después de 40 años, el pueblo se había acostumbrado a la esclavitud. A diferencia de épocas anteriores, el texto bíblico no dice que clamaron a Dios. Había una resignación colectiva, una aceptación peligrosa de su condición. Se habían acomodado a vivir sin libertad, y el silencio de Israel era ensordecedor. Es en este contexto de silencio espiritual, de rendición colectiva, que Dios decide intervenir, no porque Israel lo mereciera o lo pidiera, sino por su fidelidad al pacto. Y elige hacerlo a través de una pareja improbable, un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, y su esposa, que era estéril. En medio de esta desesperanza, el ángel del Señor se aparece a la mujer estéril. La escena es similar a la de Sara o Ana, un milagro en un vientre muerto. El anuncio es extraordinario. Concebirás y darás a luz un hijo. Pero este niño venía con condiciones no negociables. El ángel instruyó: navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre materno. Este voto nazareo, descrito en el libro de Números, implicaba una separación total. No solo no cortar el cabello, sino tampoco beber vino ni tocar cadáveres. Estos no eran talismanes mágicos, eran símbolos externos de una separación interna para Dios. Y su misión era clara: Él comenzará a librar a Israel de las manos de los filisteos. Dios estaba preparando un libertador sobrenatural. ¿Crees que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir propósitos perfectos? Comenta Nazareo. Si entiendes que el llamado de Dios exige separación, el llamado de Sansón fue sellado antes de nacer, definido por el ángel en el vientre de su madre. Pero el evento que realmente activa su ministerio público no es una revelación espiritual o un acto de consagración,
sino un impulso carnal. Sansón crece y el Espíritu de Dios comienza a moverse en él. Pero su primer acto significativo como adulto es bajar a Timna, una ciudad filistea. Sus ojos no buscan una mujer de su pueblo, de la alianza. Ve a una mujer filistea, y el texto es simple y directo. Ella agradó a mis ojos. Decide que la quiere, y vuelve a casa para exigirle a sus padres que se la pidan en matrimonio. Sus padres, Manoa y su esposa, quedan horrorizados. La instrucción de Dios había sido clara: separación total de los opresores. Le ruegan: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos o en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de entre los filisteos incircuncisos. Es una súplica lógica de padres piadosos que ven a su hijo ungido caminar directamente hacia el peligro y la desobediencia. Pero Sansón es terco. Su respuesta es la de un joven impulsivo acostumbrado a conseguir lo que quiere. Tómamela, porque ella me agrada. No hay oración, no hay sabiduría, solo deseo. Pero aquí, la Biblia inserta uno de los versículos más perturbadores y reveladores de toda su historia. Dice que sus padres no sabían que esto venía del Señor, que buscaba ocasión contra los filisteos. Este es el asombroso y aterrador misterio de la soberanía de Dios. Dios no aprobaba la lujuria de Sansón, pero usaría incluso su pecado, su deseo desobediente por una mujer enemiga, para encender la mecha del conflicto. Dios estaba tan determinado a despertar a Israel que usaría la peor debilidad de su libertador escogido para provocar la pelea que Israel se negaba a iniciar. Mientras Sansón y sus padres bajan a Timna para los arreglos del matrimonio, ocurre el primer destello de su poder. En los viñedos, un león joven ruge y ataca a Sansón. Estaba solo, no tenía armas, pero el texto dice que el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. En un instante, Sansón, con sus manos desnudas, despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Fue una demostración cruda del poder divino que residía en él, pero lo más revelador es lo que hace después. Nada. No se lo cuenta ni a sus padres. Para él, este milagro parece ser un inconveniente menor, no un momento sagrado de unción. Días después, al regresar por el mismo camino para la boda, Sansón se desvía para ver el cadáver del león. Encuentra algo extraordinario. Un enjambre de abejas ha hecho un panal dentro del cuerpo del animal muerto, y está lleno de miel. Sin dudarlo, Sansón mete la mano en el cadáver, saca la miel y se la come mientras camina. Luego, les da a sus padres sin decirles de dónde vino. Este acto es su primera violación deliberada del voto nazireo. Como nazareo, tenía prohibido tocar cualquier cosa muerta. Sansón no solo toca un cadáver, sino que come de él. Desde el principio, trata su consagración con un descaso peligroso. Llega el día del banquete de bodas, una fiesta que duraba 7 días. Sansón, lleno de orgullo y sintiéndose superior a los 30 invitados filisteos que lo acompañaban, decide jugar un juego. Les propone un acertijo basado en su experiencia secreta con el león. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Les ofrece 30 vestidos de lino fino y 30 mudas de ropa de fiesta si lo resuelven. Pero si no pueden, ellos le pagarán a él. Es un acto de arrogancia, usando su milagro personal como un truco de salón para humillar a sus enemigos en su propia fiesta. Pasan 3 días y los filisteos no pueden resolver el enigma. Están frustrados y furiosos, así que recurren a la táctica que siempre funciona contra Sansón: la manipulación a través de una mujer. Se acercan a su nueva esposa y la amenazan brutalmente. Persuade a tu marido para que nos declare el enigma, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. La vida de la mujer está en juego
y ella se ve atrapada entre su nuevo esposo, a quien apenas conoce, y su propio pueblo. Elige a su pueblo y comienza el asedio emocional contra Sansón. La mujer filistea llora, lo acusa y lo manipula. «Solo me odias, no me amas», le dice día tras día. «Le has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo, y no me lo has declarado a mí». Sansón intenta resistir, diciéndole que ni a sus padres se lo ha contado. Pero la presión es implacable. Durante los 7 días de la fiesta, ella lo atormenta con sus lágrimas y acusaciones. Sansón, el hombre que puede despedazar leones, es completamente impotente ante las lágrimas de una mujer. Su fuerza física es inmensa, pero su debilidad emocional es patética. Finalmente, al 7º día, agotado por la presión emocional, Sansón cede. Le cuenta el secreto del león y la miel. Tan pronto como ella obtiene la respuesta, corre y se la da a los hombres de su pueblo. Justo antes de que el sol se ponga el último día, los filisteos se acercan a Sansón con una sonrisa burlona y le dan la respuesta, usando sus propias palabras. ¿Qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Sansón comprende inmediatamente lo que ha sucedido. Ha sido traicionado. Su respuesta es amarga. «Si no hubierais arado con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma». La traición enciende su furia, y de nuevo el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Pero miren cómo usa ese poder. Baja a Ascalón, otra ciudad filistea, y en un acto de ira mata a 30 hombres. No eran los hombres que lo traicionaron, eran 30 filisteos inocentes. Los despoja de sus ropas y se las arroja a los invitados de la fiesta para pagar su deuda. La primera vez que el Espíritu Santo lo usa en combate no es en una batalla por la libertad de Israel, sino para saldar una apuesta personal perdida por su propia arrogancia. Luego, enfurecido, abandona a su esposa y regresa a la casa de su padre. Poco después, su ira se enfría y decide que quiere a su esposa de vuelta. Regresa a Timna con un cabrito como regalo de reconciliación. Pero al llegar, el padre de la mujer le prohíbe verla. Le informa con frialdad que, pensando que Sansón la odiaba, se la ha dado a su amigo, el que había sido su padrino de bodas. Incluso le ofrece a su hermana menor, que supuestamente era más hermosa. Esta noticia desata en Sansón una furia que va más allá de lo personal. Ahora busca una venganza a gran escala contra toda la nación filistea. La venganza de Sansón es destructiva y extraña. No reúne un ejército, actúa solo. Sale y caza 300 zorras o chacales. Luego, en un acto de crueldad calculada, las ata en pares por las colas y coloca una antorcha encendida entre cada par. Suelta a estos animales aterrorizados y en llamas en los campos de trigo de los filisteos. El fuego se propaga rápidamente, destruyendo no solo las cosechas de grano que estaban listas, sino también los viñedos y los olivares. En una sola noche, Sansón destruye la base de la economía filistea, el suministro de alimentos de toda una región. Los filisteos preguntan quién hizo esto, y la respuesta es clara: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y se la dio a su amigo. La reacción de los filisteos es brutal. Como Sansón quemó sus campos, ellos van y queman a la mujer de Timna y a su padre. Cumplen la amenaza original que la obligó a traicionar a Sansón. La misma mujer que Sansón codició, por la que violó su llamado y por la que traicionó su enigma, termina muerta a causa de la cadena de venganza que él mismo inició. Cuando Sansón se entera de que los filisteos quemaron a su exesposa y a su suegro, su ira alcanza un nuevo nivel. Él les dice: ya que han hecho esto, no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Nuevamente, se trata de venganza personal, no de liberación nacional. El texto dice que los hirió cadera y muslo,
una expresión hebrea para un ataque violento y despiadado, causando una gran mortandad. Masacró a los filisteos que habían participado en el asesinato de su esposa, y luego, en lugar de liderar a Israel en una revuelta, se retira y se esconde solo en una cueva en la peña de Etam. La reacción de Israel ante estos eventos es quizás la parte más triste de la historia. Los filisteos, furiosos por la masacre y la quema de sus campos, reúnen un ejército y acampan en Judá. Los hombres de Judá, en lugar de ver a Sansón como un libertador, lo ven como un problema. Le preguntan: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Están tan acostumbrados a la esclavitud que prefieren la paz de la opresión a la guerra de la liberación. El libertador de Dios está solo, no solo contra los filisteos, sino también contra su propio pueblo. 3000 hombres de Judá suben a la cueva de Etam, pero no van a unirse a él, van a arrestarlo. Le piden permiso a Sansón para atarlo y entregarlo a los filisteos, para que los filisteos no tomen represalias contra ellos. Sansón, en su profunda soledad, solo les hace prometer una cosa: que ellos mismos no lo matarán. Los hombres de Judá lo atan con 2 cuerdas nuevas y lo entregan a sus enemigos. Este es el estado de Israel, el nazareo de Dios, el libertador ungido. Es entregado maniatado por su propio pueblo a los opresores. Cuando los filisteos lo ven venir, atado e indefenso, comienzan a gritar de triunfo. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Las cuerdas nuevas que ataban sus brazos se derritieron como lino quemado por el fuego. Sus ataduras se deshicieron. Sansón mira a su alrededor y encuentra un arma improbable, una quijada de asno fresca, todavía húmeda. La agarra y con esa herramienta primitiva ataca al ejército filisteo. Él solo, contra un batallón armado, mata a 1000 hombres. Es una victoria sobrenatural asombrosa. Después de la masacre, Sansón, lleno de orgullo por su propia hazaña, exclama un juego de palabras: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Pero inmediatamente después experimenta las consecuencias. Está exhausto y muriendo de sed en el campo de batalla. Y aquí, por primera vez, clama a Dios. Pero no es un clamor de arrepentimiento, es un clamor de necesidad física. ¿Moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Dios, en su misericordia, abre una fuente de agua en el lugar y Sansón bebe y se reanima. A pesar de esta victoria milagrosa, el patrón de Sansón no cambia. El texto dice que juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, pero no leemos sobre ninguna otra campaña militar. Su liderazgo es pasivo y su debilidad central sigue intacta. La siguiente vez que lo vemos, no está planeando una estrategia de liberación, sino que baja a Gaza, una de las principales ciudades filisteas, y entra a la casa de una mujer prostituta. Vuelve a buscar mujeres enemigas, arriesgando su vida y su llamado por un momento de placer carnal. Los filisteos de Gaza son alertados de su presencia. Esta vez no lo confrontarán directamente. Deciden cerrar las puertas de la ciudad y preparar una emboscada para matarlo al amanecer. Pasan toda la noche vigilando en silencio, creyendo que finalmente lo tienen atrapado. La arrogancia de Sansón lo ha llevado a la trampa perfecta. Está en el corazón del territorio enemigo, rodeado, y su presencia es conocida. Parece ser el fin de su ministerio imprudente, una consecuencia directa de su lujuria desenfrenada. Pero la fuerza de Sansón aún estaba con él. A la medianoche, mucho antes del amanecer, Sansón decide irse. Llega a las puertas de la ciudad y las encuentra cerradas y vigiladas. En lugar de escabullirse o luchar,
Realiza la hazaña más espectacular de arrogancia de su vida. Agarra los postes de la puerta de la ciudad, junto con la barra y los cerrojos. Arranca la entrada principal de la fortaleza filistea de sus cimientos. Pone la estructura masiva sobre sus hombros y, en un acto de humillación total al enemigo, la transporta por kilómetros hasta la cima de un monte que está frente a Hebrón. Este acto en Gaza lo resume todo. No tuvo ningún propósito redentor. No liberó a Israel. No fue una orden de Dios. Fue una demostración pura de poder y ego. Sansón estaba humillando a los hombres filisteos después de haber estado con una de sus mujeres. Estaba usando la unción de Dios para alardear de su invencibilidad. Podía romper las puertas de una ciudad enemiga, pero no podía controlar la puerta de sus propios deseos. Esta arrogancia, esta creencia de que podía jugar con el pecado y salir ileso, era la grieta en su armadura que Dalila pronto explotaría. ¿Alguna vez has visto a alguien con un gran don desperdiciarlo por falta de carácter? Comenta, carácter, si entiendes que la fuerza interna es más importante que la externa. Después de la humillación en Gaza, el patrón autodestructivo de Sansón continúa. No aprendió la lección. El texto bíblico dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Este no era un capricho pasajero como el de Tibna o una visita a una prostituta en Gaza. El verbo hebreo sugiere un amor profundo, obsesivo, y una vez más, eligió a una mujer en el corazón del territorio enemigo. Esta elección, impulsada por la pasión que se negaba a controlar, sería su ruina definitiva. Los filisteos habían encontrado finalmente la grieta en la armadura del hombre invencible. Los príncipes de los filisteos, los gobernantes de las 5 ciudades principales, vieron esta obsesión como la oportunidad de oro que habían estado esperando. No intentaron atacarlo militarmente, sabían que era inútil. Decidieron atacarlo por dentro. Se acercaron a Dalila en secreto con una oferta que era imposible de rechazar. Le dijeron, persuádelo y averigua en qué consiste su gran fuerza, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Era una fortuna astronómica, el salario de toda una vida multiplicado. No era un simple soborno, era una operación de inteligencia de Estado, y Dalila aceptó ser la agente encubierta. Comienza entonces el juego más peligroso de la vida de Sansón. Dalila, motivada por la avaricia, empieza a usar la intimidad como un arma. Ella le pregunta con fingida inocencia, «Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrías ser atado para ser dominado». Sansón, en lugar de reconocer el peligro mortal de esa pregunta, decide jugar. Su arrogancia espiritual es tan grande que cree que puede jugar con su consagración sin sufrir consecuencias. Piensa que puede controlar el fuego que ya ha quemado a otros. Es un juego que disfruta sintiéndose invencible. Él le miente por primera vez, diciéndole que si lo atan con 7 mimbres verdes, cuerdas de arco frescas que aún no estén secos, se debilitará y será como cualquier otro hombre. Dalila, con los filisteos escondidos en su habitación, lo ata mientras duerme. Luego grita la señal acordada, «Sansón, los filisteos sobre ti». Él se despierta y rompe los mimbres como si fueran hilos quemados por el fuego. Se ríe, pero el juego ha comenzado. Dalila sabe que le ha mentido, y la tensión en su relación, aunque él no lo vea, acaba de aumentar. Dalila finge estar herida. Lo acusa de burlarse de ella y de mentirle. La manipulación emocional se intensifica, así que Sansón le da una segunda mentira. Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, entonces me debilitaré. De nuevo, Dalila consigue las cuerdas, lo ata mientras duerme y vuelve a gritar, «Sansón, los filisteos sobre ti». Y de nuevo, él rompe las cuerdas de sus brazos como si fueran hilos. Sigue tratando la situación como una broma, disfrutando de la atención y sintiéndose superior.
sin darse cuenta de que cada mentira lo acerca más al precipicio. Ella se vuelve más insistente. Hasta ahora me engañas y me mientes. Descúbreme, pues, ahora. Sansón, increíblemente, sigue jugando. Le da una tercera mentira, pero esta vez se acerca peligrosamente a la verdad. Le dice: si tejes 7 trenzas de mi cabeza con la tela del telar y las aseguras con la estaca. Esto debería haber sido una alarma ensordecedora. Está hablando de su cabello, pero él está ciego por la pasión. Ella lo hace dormir. Teje su cabello en el telar y grita la señal. Él se despierta y arranca el telar entero del suelo, con cabello y todo. Dalila se da cuenta de que la ha vuelto a engañar, y aquí ella deja de jugar. Desata toda su artillería de manipulación emocional. Deja de preguntar por la fuerza y empieza a atacar su amor. Le dice: ¿cómo puedes decir yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que te burlas de mí y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Lo acusa de no confiar en ella, de retener su corazón. Sansón, el hombre que despedazó a 1000 filisteos, no tiene defensa contra este ataque. Su necesidad de ser amado por esta mujer era su talón de Aquiles. El texto bíblico describe una tortura psicológica. Dice que ella lo presionaba cada día con sus palabras y le importunaba. No fue un solo día, fue una campaña de desgaste implacable. Lloraba, lo acusaba, le retiraba su afecto. Lo presionó tanto que la Biblia usa una frase aterradora: su alma se angustió hasta la muerte. El hombre más fuerte del mundo estaba siendo sofocado emocionalmente, vencido no por un ejército, sino por la persistencia de una mujer que no lo amaba. Estaba agotado, y en su agotamiento tomó la decisión fatal. Finalmente, quebrado por la presión, Sansón le descubrió todo su corazón. Le contó el secreto que había guardado desde su nacimiento. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los otros hombres. En ese instante, él mismo firmó su sentencia, puso el secreto de su unción, el símbolo de su pacto con Dios, en manos de una traidora que solo buscaba dinero. El juego había terminado y él había perdido. Dalila supo inmediatamente que esta vez le había dicho la verdad. Hizo venir a los príncipes de los filisteos, quienes trajeron la plata en sus manos, y entonces, en un acto de intimidad falsa y grotesca, ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. El guerrero invencible, durmiendo vulnerable en el regazo de su destructora. Ella llamó a un hombre, y mientras Sansón dormía, le raparon las 7 trenzas de su cabello. El símbolo de su separación para Dios había sido cortado. El pacto estaba roto, no por el barbero, sino por el propio Sansón mucho antes. Entonces Dalila gritó por última vez, pero esta vez era real: Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó de su sueño y su primer pensamiento fue el mismo de siempre, lleno de arrogancia. Saldré esta vez como las otras, y me escaparé. Estaba tan acostumbrado a jugar con la gracia de Dios, tan confiado en su propio poder, que creía que la unción era suya por derecho. Se levantó para hacer su movimiento habitual, esperando sentir el poder del Espíritu surgir, pero esta vez no sintió nada. Y aquí leemos la frase más trágica y aterradora de toda la Biblia: pero él no sabía que el Señor ya se había retirado de él. La gracia no es un derecho, es un regalo. Sansón había jugado con ese regalo tantas veces, había tratado su consagración con tanto desprecio, había violado su voto tocando cadáveres, bebiendo en banquetes y entregando su corazón a las enemigas de Dios, que finalmente la presencia protectora de Dios se fue, y él, en su ceguera espiritual, ni siquiera se dio cuenta de cuándo sucedió.
El poder nunca había estado en su cabello. El cabello era solo el símbolo de una consagración que él mismo había destruido. En ese instante, su fuerza sobrenatural desapareció. Era solo un hombre. Los filisteos lo dominaron fácilmente. El hombre que rompía cuerdas nuevas como hilos ahora estaba indefenso. Pero no solo lo capturaron, buscaron la venganza más simbólica y cruel. Le sacaron los ojos. El hombre que había vivido guiado por sus deseos visuales, el que dijo, ella agradó a mis ojos, ahora estaba permanentemente ciego. Su mayor pecado se convirtió en su castigo literal. Ya no volvería a mirar a una mujer con lujuria. La oscuridad que había elegido espiritualmente ahora era su realidad física. Lo llevaron a Gaza, la misma ciudad donde había arrancado las puertas en un acto de arrogancia. Y allí lo humillaron al máximo, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Este no era un trabajo de prisioneros de guerra, era el trabajo más bajo, reservado para animales o para las esclavas. El libertador de Israel, el hombre más fuerte de la historia, estaba ahora ciego, encadenado, dando vueltas en círculo como un buey, moliendo grano para sus enemigos mientras ellos se reían y lo exhibían como su trofeo. Era la caída más profunda y patética imaginable. Los filisteos estaban eufóricos. Decidieron organizar un festival masivo para celebrar su victoria y honrar a su ídolo, el dios pez Dagón. Decían, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. El templo principal estaba abarrotado. Miles de personas llenaban el edificio, y el texto dice que había unas 3.000 personas, hombres y mujeres, solo en el techo, todos reunidos para ver el espectáculo. Era el día de mayor triunfo para los filisteos y de mayor humillación para Israel y su Dios. Y entonces, cuando la fiesta estaba en su apogeo, gritaron, «Traigan a Sansón para que nos divierta». Sacaron al guerrero ciego de la prisión y lo pusieron en medio del templo para burlarse de él, para escupirlo, para que todos vieran cuán bajo había caído el campeón de Jehová. Sansón, ciego y humillado, fue puesto entre las dos columnas centrales que sostenían todo el edificio. Era el centro de la burla nacional. Todo su poder desperdiciado, toda su arrogancia, lo habían llevado a este momento de absoluta impotencia. Pero en esa oscuridad, algo había cambiado. El texto nos da una pequeña frase de esperanza, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mientras molía en la prisión, su cabello crecía, y aparentemente su corazón también. Ciego, humillado y roto, Sansón finalmente hizo lo que nunca hizo en toda su vida de poder. Oró con humildad. Le dijo al joven que lo guiaba, «Ponme donde pueda palpar las columnas sobre las que descansa el templo para que me apoye en ellas». Y Sansón oró. Por primera vez, no leemos una queja o una exigencia, sino una súplica genuina. Dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Era una oración imperfecta, todavía mezclada con venganza personal, pero era una oración de dependencia. Era el reconocimiento de que cualquier fuerza que tuviera venía de Dios. Y Dios, en su misericordia extravagante, escuchó al hombre quebrantado. Sansón apoyó su mano derecha en una columna y su mano izquierda en la otra. Respiró hondo y clamó sus últimas palabras, «Muera yo con los filisteos». Y entonces empujó con toda la fuerza que Dios le devolvió en ese último instante. Las columnas centrales se partieron, el techo se vino abajo y el templo entero colapsó. La casa cayó sobre los príncipes, sobre los miles en el techo y sobre todos los que estaban dentro. Sansón, en su acto final de sacrificio, mató a más enemigos de Dios en su muerte
que todos los que había matado en sus 20 años de vida, arrogante, ciego, pero finalmente viendo, cumplió su llamado. ¿Qué te impacta más? ¿La ceguera espiritual de Sansón mientras jugaba con Dalila? ¿O su oración final que derribó el templo? Comenta: restauración. Si crees que Dios siempre puede usar un corazón arrepentido, sin importar cuán tarde sea, la muerte de Sansón fue un cataclismo. En un solo instante, toda la élite gobernante de los filisteos fue aniquilada. Sus príncipes, sus líderes militares y miles de sus ciudadanos murieron bajo los escombros del templo de Dagón. Fue un golpe estratégico devastador, algo que todas las batallas personales de Sansón en 20 años nunca lograron. Su familia, al enterarse de la noticia, viajó a Gaza y por primera vez pudo recuperar su cuerpo sin oposición, enterrándolo en la tumba de su padre Manoa. Sansón, el juez solitario, finalmente fue reunido con su pueblo, pero solo en la muerte. El legado histórico de Sansón es complejo. Él comenzó la liberación de Israel, tal como el ángel lo profetizó. Su acto final quebró la columna vertebral del liderazgo filisteo, creando un vacío de poder y un miedo que debilitó su dominio sobre Israel. Esto preparó el escenario para el siguiente libertador, Samuel, y eventualmente para el rey David, quien finalmente sometería a los filisteos. Sansón no completó la obra, pero su vida trágica y su muerte sacrificial fueron el martillo necesario para romper la apatía de Israel y la arrogancia de los filisteos. Teológicamente, la vida de Sansón es una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. Su historia grita que el poder sin carácter siempre conduce a la autodestrucción. Sansón tenía dones sobrenaturales, una unción directa del Espíritu de Dios y un llamado claro desde antes de nacer. Pero nada de eso importó porque se negó a gobernar sus impulsos. Su vida nos enseña que los dones espirituales no son garantía de madurez espiritual. Se puede matar leones en público mientras es esclavo de la lujuria en privado. Dios busca vasijas que no solo sean poderosas, sino también puras. Quizás la lección más perturbadora es la facilidad con la que Sansón jugó con la gracia de Dios. Creyó que podía violar su voto nazireo, tocando cadáveres, bebiendo en banquetes, durmiendo con el enemigo, y que la unción seguiría fluyendo automáticamente. Su tragedia es la de aquel que no sabía que el Señor ya se había retirado de él. Es un recordatorio de que la presencia de Dios es un privilegio sagrado, no un derecho adquirido. No podemos vivir en desobediencia deliberada y esperar que el poder de Dios permanezca. Hay un límite para la paciencia divina, y jugar con el pecado es jugar con fuego. Sin embargo, en su caída, encontramos la misericordia más extravagante. Incluso después de que Sansón desperdició 20 años, traicionó su llamado y se convirtió en motivo de burla para los enemigos de Dios. El Señor escuchó su última oración. Dios no lo abandonó en la prisión. El cabello comenzó a crecer. En su momento de mayor debilidad, ciego, encadenado y humillado, Sansón finalmente encontró la humildad, y en esa humildad encontró a Dios de nuevo. Su muerte tuvo más propósito redentor que toda su vida de fuerza desperdiciada. La historia de Sansón está incluida en Hebreos capítulo 11, la galería de los héroes de la fe. Esto es asombroso. No está allí por su fuerza ni por sus victorias impecables. Está allí por la fe que demostró en su último aliento. La fe que creyó que, incluso después de haberlo arruinado todo, si clamaba a Dios, solo esta vez, Dios respondería. Esto nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído o cuánto hayamos desperdiciado, nunca es tarde para un arrepentimiento genuino. Dios puede redimir nuestros fracasos más patéticos en un instante de entrega total.
La vida de Sansón nos confronta con una verdad brutal. Puedes tener una unción divina sobre tu vida y aún así desperdiciarla por completo. ¿De qué sirve tener fuerza para arrancar puertas de ciudades si no puedes controlar la puerta de tus propios ojos? ¿De qué sirve ganar batallas externas si estás perdiendo la guerra dentro de tu propia alma? Sansón tenía más fuerza que cualquier hombre, pero menos sabiduría que un niño. Estaba construyendo músculos, pero no fundamento. La fuerza sin carácter es, al final, suicidio espiritual. Esta historia nos obliga a mirar hacia adentro. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos actuando como Sansón? ¿Dónde estamos jugando con la gracia? Coqueteando con ese pecado que sabemos que nos puede destruir, creyendo que podemos controlarlo. ¿Dónde estamos usando los dones que Dios nos dio para nuestro propio ego en lugar de para su gloria? La mayor tragedia de Sansón no fue perder sus ojos físicos, fue vivir 20 años como juez sin ver espiritualmente, ciego a su propia debilidad y al peligro de su orgullo. Para aquel que se siente como Sansón en la prisión, que lo ha perdido todo, que ha desperdiciado su llamado y está ciego por las consecuencias de sus malas decisiones, hay esperanza. El cabello vuelve a crecer. El momento en que te das cuenta de tu quebrantamiento es el momento en que Dios está más cerca. Sansón recuperó su fuerza, pero nunca recuperó sus ojos. Las consecuencias del pecado a menudo son permanentes, pero el perdón y el propósito redentor de Dios están disponibles. Dios no lo usó a pesar de su ceguera, sino a través de ella. Para aquel que, como Dalila, está usando la intimidad o la influencia para manipular a otros por ganancia personal, la advertencia es clara. El dinero de la traición es pesado. Y para aquellos que, como Israel, se han acostumbrado a la esclavitud y prefieren la comodidad de la opresión a la lucha por la libertad, Sansón es un llamado a despertar. Dios prefiere usar a un individuo imperfecto y caótico que a una multitud complaciente y silenciosa. La gran lección de la vida de Sansón es esta. Dios no está buscando héroes invencibles que nunca caigan. Él está buscando personas quebrantadas que, cuando caen, finalmente aprenden a mirar hacia arriba y orar con humildad. La vida de Sansón fue una tragedia de poder desperdiciado, pero su muerte fue el triunfo de un arrepentimiento tardío, pero genuino, demostrando que incluso en nuestra ruina final, la gracia de Dios puede obrar su victoria más poderosa. Si la historia de Sansón tocó tu conciencia, comparte este video con alguien que necesita saber que nunca es tarde para volver, pero que también no se puede jugar eternamente con la gracia. Suscríbete al canal y deja en los comentarios. ¿Cuál área de tu vida estás tratando con el descaso que Sansón trató su llamado? Que Dios nos dé no apenas poder, sino el carácter para cargarlo con sabiduría.